Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Elegimos arrancar hoy el programa con, esa especie de animación caricaturesca incluso de lo que tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas horas. La batalla por el Consejo de la Magistratura. Con Caruso, con nuestros compañeros, hemos hablado durante semanas, meses te diría, desde que se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura. Ahora, anoche, cuando te dijimos, que descansen, mañana nos encontramos a las 9 por la televisión pública, no sabíamos que se venía una jugada dentro del Frente de Todos, principalmente en el Senado de la Nación. ¿A qué me refiero? A la división del unibloque del Frente de Todos en dos bloques que ahora conforman un interbloque mayor. Hablo del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana. Vos te preguntarás, bloque, interbloque, ¿qué significa todo esto? Todo esto tiene que ver con la letra chica de la designación de consejeros en el Consejo de la Magistratura. Y vamos de vuelta a la animación para que se entienda un poco más. En el medio, el presidente del Consejo y de la Corte, Horacio Rosati. Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, quienes encabezan cada cámara del Congreso de la Nación, quienes tenían que decir quién iba a ir por el Senado y por diputados al Congreso. Iban a ir Roxana Reyes y Luis Juez, que se va. Ahí se va, juez, se va. ¿Por qué se va? Porque entra Martín Doñate, senador del Frente de Todos. Yo sé que todo esto que te digo es una especie de laberinto, pero detrás lo que hay es una jugada política. No es un se cortó solo, no es una ruptura y que se quiebra y que empiezan a votar todo diferente dentro del bloque del Frente de Todos, sino que lo que hay es una especie de... Recién Néstor decía, ¿es hacer trampa? No sé si es hacer trampa o no. Es jugar con lo que tienen en la mano. ¿Judicializarlo? Se puede. Ya ocurrió. Te vamos a contar quién estuvo de cada lado del mostrador en ese caso. Lo cierto es que ahora, 20 horas, están jurando los nuevos consejeros. Y vamos a hablar hoy en Desiguales con Pablo Yedlin, senador del Frente de Todos. Quedó, si no me equivoco, dentro del Frente Nacional y Popular, sobre esto que ocurrió en el Senado y sobre, por supuesto, lo que se viene en las próximas semanas. Me resuenan todavía algunas palabras de Juan Grabois ayer en el Living de Desiguales, que decía, cuando todo esto se vuelve muy técnico, cuando todo esto se vuelve muy minucioso, hay un sector de la población que dice, listo, apago la televisión, no están hablando de mí, e incluso suma al enojo con la política, que termina en algunas expresiones que ya conocemos, que tienen nombre propio aquí, pero que en todo por lo menos en Occidente está ocurriendo y tiene que ver con esa ultraderecha antipolítica. Y me parece que a esto que contaba Lucila hay que ponerle contexto. ¿En qué contexto? El contexto es fundamental para entender todo lo que está ocurriendo. En este momento, en el Senado, se acaba de emitir un dictamen, se va a discutir la manera en que aquellos que fugaron dólares a partir del préstamo ilegítimo con el Fondo Monetario Internacional, a ver si se les puede pescar un mango, para que ellos paguen la deuda que condiciona nuestra vida cotidiana de todos los días. En este momento en la Argentina se está discutiendo cómo hacer para que aquellos que ganaron un monto de plata extraordinario sin poner un solo peso de inversión ni trabajar más, se la llevaron en pala, efectivamente, ayer veíamos los números con Can Devoto, cómo hacer para que de ahí se pueda pescar un poco de dinero, un pedazo de la torta y repartirla mejor. Y en la Argentina en este momento se está discutiendo en un contexto de inflación en todo el mundo cómo hacer para que sectores que especulan, sectores de la economía muy concentrados, cada vez que vuela una mosca, te dicen por las dudas aumenta un poquito más los precios. Y siempre los precios por el ascensor, los salarios por la escalera. Ese es el contexto en el que pasa todo esto. ¿Y por qué? Alguien dice, ¿pero qué tiene que ver lo que contó recién Lucila, el Consejo de la Magistratura, la Corte? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Con el salario, ¿cuánto me alcanza para poner la plata, el plato arriba de la mesa? Bueno, miren si será importante que la Cámara de Comercio y las empresas que tienen intereses en de los Estados Unidos, aquí en la Argentina, y que los empresarios más importantes a través de IDEA hicieron un comunicado diciendo, che, hay que acompañar a Rosati para que además de ser el presidente de la Corte, sea el presidente del Consejo de la Magistratura. Les importa y mucho. ¿Por qué? Porque creemos en Desiguales. Lo que está en juego es el rol del Estado regulando al sistema capitalista. Es el Estado regulando al mercado. Eso es lo que está en juego. ¿Cuántos recursos, cuántas herramientas tiene el Estado para regular la voracidad del mercado? Si el Estado no está, el pez grande se come siempre al más chico, no solamente se lo come.
comer y descomer, había dicho un ex secretario de Empleo del macrismo. Eso es lo que ocurre si efectivamente el Estado no tiene herramientas. Y esto es lo que se está discutiendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando sale una medida que efectivamente regula el mercado, aparece en alguna instancia un resguardo del Poder Judicial o de un sector del Poder Judicial que dice, eso es inconstitucional, eso no vale, no está dentro de la regla de juego. Con esa cancha inclinada juega el Estado cuando quiere preservar los intereses de los que menos tienen o de los que necesitan que les toque un pedazo más de torta. Y un dato más, se está juzgando el lawfare en la Argentina, o se está investigando por lo menos. Recordemos cómo el Poder Judicial hizo un montón de trampas para perseguir a dirigentes de la oposición durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, además también lo que no quieren es ir presos. Lo que no quieren es ir presos en un Poder Judicial que funcione más o menos bien, porque el Consejo de la Magistratura decide quiénes van a ser jueces o quiénes tienen que ser desplazados. Por eso el título, la batalla por el Consejo, está bien, eso es lo que pasa en la baldosa, pero la pelea es por la democracia, la pelea es por un Estado que tenga herramientas para regular. Y mi última reflexión o mi última pregunta es esta. Es verdad, ayer hubo una jugada que bien describía Lucila a último rato, que nadie sabía, las diferencias, ¿no? Cuando alguien toma una decisión sin que se sepa, sin que se anuncie, genera un impacto. Pero ¿hasta cuándo tenemos que depender de una jugada maradoniana? ¿Qué es lo que pasa? Que síntoma de debilidad es que siempre estamos esperando una jugada maradoniana que más o menos, por lo menos, nos mantenga en cancha. Está también con nosotros el ex juez Eduardo Freiler. ¿Por qué está Freiler hoy en Desiguales? Bueno, justamente elegir quiénes van a seguir estando en su cargo y quiénes tienen que estarlo es el rol del Consejo de la Magistratura. Y aquí en Desiguales, Lugones, quien hoy conforma parte de ese órgano, contó que el macrismo le ofreció el oro y el moro para votar en contra de ese hombre que veían ustedes recién en pantalla. Le dijeron, ¿qué querés? ¿Qué necesitas para votar la destitución de Eduardo Freiler? Eso ocurrió acá en Desiguales, lo van a recordar ustedes en el archivo y vamos a hablar con el hoy abogado, ex juez de la Nación, para contarnos cómo fue también ese trámite que terminó en su expulsión del Poder Judicial. Arrancamos formalmente Desiguales, nos vamos a la mesa con nuestros compañeros. Recuerden, Desiguales en la televisión pública, programa libre de humo. Hoy está Nicolás Fiorentino, que no vamos a hablar de fútbol con él, tampoco vamos a hablar de fútbol con Néstor Espósito. O sí, no sé, ¿vos tenés ganas de hablar de fútbol? Si ustedes quieren, No, lo mío arranca dentro de media hora. Claro, todavía puede, Claro, es de lo que todavía pueden. Por eso digo. Es de lo que todavía Nico pueden. Fiorentino, no me hables de fútbol, No. háblame de otra cosa. Me parece que estamos ante una mamulla. Por eso hablaban de trampas, ¿no? Yo no sé si hay trampas. Lo que hay es un fallo a todas luces desastroso por 2 o 3 características que podemos mencionar, que lo que desencadena es una serie de maniobras políticas que en definitiva, al final del camino, en un ratito podemos desasnar qué pasó políticamente, cuáles fueron los acuerdos que se hicieron, por qué se eligieron las personas que se eligieron, si está más o menos mal, si hay maniobras que, como la partición del bloque del Frente de Todos, reglamentariamente, por él que fue al fleje, podemos decir. Pero en lo que concluye es en una crisis política que se vive a todas luces, trasladada a un órgano, en este caso el Consejo de la Magistratura, que vos cuando revisás la conformación actual, muy irregular, tiene 13 miembros. Un detalle que me parece no se dijo mucho. Este Consejo de la Magistratura, que va a funcionar hasta fin de año, tiene 13 miembros nombrados bajo una ley y 7 nombrados bajo otra ley. Con características distintas, con integraciones distintas. Algunos y llegaron a partir de acuerdo entre bloques, ahora se elige por bloques, ya no se puede de acuerdo. Bueno, en el medio de todo eso lo que queda es un Consejo de la Magistratura, en un Estado que podemos, digamos, prejuzgar de paridad en sus integrantes, que es una paridad que en este contexto no es paridad, porque un consejo, digamos, en paridad podría ser casi hasta sano, decir, bueno, obliga a los sectores políticos a llegar a acuerdos y negociar. Es un Consejo de la Magistratura que va a quedar en un estado de parálisis. ¿Otra cosa más paralizada? Vos vas a necesitar 12 miembros para poder sesionar, para tener quórum de los 20. Si vos hoy ves el panorama y dividís más o menos por colores políticos, no le vas a ahorrar mucho si te quedan 10 de cada lado. Y eso lo que representa, que es algo que nos cuesta mucho a nosotros, es explicarle al otro lado de por qué es importante el Consejo de la Magistratura, cuando el pan te sube 50 mangos todos los días, básicamente. Porque este consejo tiene, entre otras cosas, que, por ejemplo, nombrar jueces en juzgados vacantes de Santa Fe que tienen causa de narcotráfico. Por ejemplo, lo contó acá Lu Bertoia y en algún momento Néstor también, tiene un montón de tribunales que tienen que juzgar causas de lesa humanidad que están tratándose hace 40 años y que le faltan vacantes. Y son concursos que no avanzan. Bueno,
todo indica que este consejo, más allá de todas las irregularidades, trampas, maniobras, jugadas maravillas, lo que quieras, vamos a tener un consejo que, para que salga una terna, para poder elevarle al Poder Ejecutivo una terna, no entiendo cómo se va a hacer. ¿Vos también pensás lo mismo? Tengo un matiz respecto de lo que dice Nico, porque de las 4 consejeras que juraron hace un rato, hace una hora, juraron las 4 consejeras, 3 se pueden alinear en lo que sería la línea opositora. Opositora no solo al gobierno, sino a cualquier intento de reforma en el Poder Judicial. De los 2 que iban a salir del Congreso, los 2 eran opositores. Bueno, ahora, porque por primera vez hubo una decisión política de jugar fuerte y discutir poder en serio, uno de esos 2 no va a ser opositor, pero también iba a ser opositor. Y si tenemos que ubicar al 7º, que es el presidente de la Corte, Horacio Rosati, yo no sé si lo ubicaría en la oposición, pero que no lo ubico en el oficialismo tampoco. Entonces, hay una tendencia a marcar una oposición dentro del Consejo de la Magistratura que por lo menos bloquee cualquier intento de reforma judicial que los involucre, y ahora teniendo al presidente, la sartén por el mango y el mango también, el presidente del Consejo, siendo al mismo tiempo el presidente de la Corte. Hoy el Palacio de Tribunales estuvo blindado. Una fiscal que estuvo todo el día en el Palacio, cuando salía me escribió y me dice: che, ¿sabés qué pasa acá? Había hasta, según vio ella, francotiradores. Estaba ¿En dónde estaban? Fuerzas apostados en los alrededores. Es habitual que cuando va un presidente o algo así, operativo de seguridad, discretamente ponga gente por si hay algún tipo de este episodio. Pero hoy había tropas de élite de la Policía Federal adentro y afuera del Palacio de Tribunales y la infantería custodiando para un acto que se hizo a las 8 de la noche en un salón chiquito, el Salón Bermejo, al que asistieron no más de 20 personas. ¿Francotiradores? ¡Wow! Este es el contexto, y alguna de estos interrogantes los vamos a trasladar a nuestros invitados. Nos vamos a ir al living, al encuentro con el senador Pablo Yedlin, pero antes, informe de la producción de Desiguales. En las últimas horas, todo esto, lo que se dijo, lo que se hizo. Volvimos a reingresar una nota frente a los nuevos hechos configurados después de la decisión de la Corte, pidiéndole al presidente Sergio Massa y a la vicepresidenta de la Nación que en forma inmediata procedan sin dilación a las designaciones que corresponden de acuerdo a la ley. No lo voy a denunciar penalmente, la voy a denunciar a Cristina. A mí me corresponde denunciar a Cristina porque es quien debe promover mi designación en el Consejo, tiene que comunicar mi designación en el Consejo de la Magistratura. Ojo con esta truchada, que no partan los bloques el oficialismo para creer que pueden ser segunda minoría. Se dividió el Frente de Todos en el Senado y la oposición denunció que es para quedarse con una banca dentro del Consejo de la Magistratura. Patético, siniestro, es una burla total y absoluta a las instituciones. Lo que nosotros hemos hecho es plasmar una realidad que ya teníamos, que se expresó en su momento con la votación a lo que fue el acuerdo que firmó nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario, plasmar esa diferencia que teníamos en la Constitución del Bloque Unidad Ciudadana, que es parte de la realidad. Esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de la justicia de proponer y avanzar en un fallo en el cual, bueno, no estamos de acuerdo, digamos. Por eso es la decisión correcta de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado, ¿no? Acaba de tuitear, lo anticipábamos hace minutos, Horacio Reyes Larreta, con términos muy duros, el kirchnerismo le hace trampa a la democracia. Una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina. No lo vamos a permitir. La decisión de dividir un bloque pueden tomarla legítimamente y sabrán por qué. Ahora, en este caso en concreto, lo que están buscando es quedarse con todo. Cristina está desesperada porque el tiempo le corre a una velocidad casi te diría increíble y se lleva puesto todo por delante. Lo de anoche es una torpeza, es una barbaridad decir que ahora ellos también son 2 bloques en la Cámara de Senadores, por ese concepto que puede ser oficialista y opositor al mismo tiempo, ahora dicen que son la primera y la tercera minoría. Pero bueno, estamos complicados. También hay que pensar que en 2018 Juntos por el Cambio, si bien con otra ley, hizo exactamente lo mismo que está intentando hacer hoy Cristina. ¿Qué hizo? Y consideró que era distinto, a pesar de que estaba junto el PRO y la Unión Cívica Radical, eran como 2 bloques distintos. Cristina Fernández de Kirchner quiere controlar la designación de los jueces y la destitución de los jueces. Dividir el bloque
al solo efecto de quedarse con el cargo del Consejo de la Magistratura de la tercera minoría, no resiste los peores papelones de la historia del país. El interbloque dentro del bloque de la oposición tienen como 5 bloques y de esto nadie habla. Hacer creer que todo lo que hace el justicialismo es para evitar las causas o problemas que puedan tener individualmente algunos es una clara mensaje que quieren dejar en la sociedad. Senador, mi primera pregunta es muy concreta. Cuando lo hace Juntos por el Cambio es siempre para defender la República y cuando actúa el peronismo es para ir contra las instituciones. Bueno, es lo que quieren instalar desde algún lugar y sobre todo de algunos medios, pero es absolutamente falso. Ni una cosa es cierta del todo, ni de un lado ni del otro. La verdad que el Consejo de la Magistratura tiene como objetivo controlar en parte al Poder Judicial. Por eso es que ni en la Constitución, ni en el fallo que declaró inconstitucional una ley que hace 16 años viene nombrando, poniendo jueces en la Argentina, dice que el presidente debe ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No lo dice porque justamente el órgano tiene que controlarlo a él. Ahora, me parece que este órgano, la justicia debe ser independiente para ambos lados. Yo no sé si detrás de esto, porque todo el mundo dice, no, acá tenemos de un lado a un grupo de gente que es muy republicana, que quiere que la justicia sea independiente, y del otro lado estamos nosotros que buscamos impunidad para determinados delitos. Ni una cosa ni la otra. La verdad es que lo que nosotros necesitamos es una justicia real para todos, porque acá recuerden que hay muchas causas que se dijeron recién también, que involucran a funcionarios, expresidentes, también hoy de la oposición. Y la justicia tiene que hacer las cosas para todos, por igual. Acá lo que es bastante escandaloso es el fallo de inconstitucionalidad. Porque la Corte no solamente dice después de 16 años que una ley a la cual ya le habían preguntado si era inconstitucional y había dicho que no, que era constitucional, le vuelven a preguntar, 16 años después dice sí, es inconstitucional, porque no es equilibrada la Constitución, porque el estamento político supera o puede dar quórum sin el estamento no político. Nunca, en todos estos años, el estamento político votó en conjunto en el Consejo de la Magistratura. Pero no solo eso, sino que dice, hagan una nueva ley, porque esta es inconstitucional, y si no, usen las de el año 1997, cuando digamos, esto no lo pueden hacer porque esa ley está declarada ya sin valor. Entonces, la verdad es que eso lo transforma a la Corte Suprema de Justicia en una manera de legislar, porque al decir que una ley que está derogada vuelve a tener valor, la única manera de hacerlo es con una nueva ley. No puede, con un fallo, resucitar una ley que ha sido derogada. Bueno, todas estas irregularidades, justo el fin de semana de Pascua, todas estas irregularidades nos ponen en una situación en donde las instituciones tienen que seguir, el Consejo es necesario, la verdad que hay que nombrar a los nuevos consejeros, no podemos quedarnos sin Consejo de la Magistratura, entonces empieza a ver cómo hacemos para nombrar a los nuevos consejeros. Se hacen las votaciones de abogados, se hacen las votaciones de jueces y se deciden en los bloques la presencia de cuáles son los consejeros. La verdad que las coaliciones de gobierno, hoy toda la democracia argentina vive en coaliciones. El Frente de Todos es una coalición. Es verdad que convivimos dos sectores grandes, inclusive algunos más pequeños, dentro de un solo frente, como le pasa a Cambiemos, que tienen a la Unión Cívica Radical, al PRO. La decisión de formar un bloque o varios bloques depende del momento político, de las necesidades, y es absolutamente reglamentaria y legal. El hecho de haber dividido nuestro bloque en dos tiene por un lado detrás una lógica de funcionamiento que se venía dando normalmente en el bloque, pero aparte nos permite tener un consejero más, con lo cual lo que conseguimos es equilibrio. Volvemos a decir, nadie tiene por un consejero más hoy en el Consejo resucitado del 97, mayoría, ni mucho menos 2/3. Así que la verdad que yo entiendo el enojo quizá del senador Juez de haber creído que iba a ser y no es, pero la verdad es que es totalmente reglamentario el hecho y nadie va en contra o busca impunidad por ese detalle. Digamos. Ahora, senador, primero, ¿quién va a definir tantas impugnaciones cruzadas? ¿Quién lo va a terminar definiendo? Y segundo, lo que dice la oposición es que la manera en que se tenía que definir ese representante en el Consejo era hasta el momento del fallo de Rosati, que estos movimientos caen después. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Bueno, es discutible y yo creo que esos son temas que lamentablemente, no sé quién lo va a definir de vuelta a la Corte Suprema, vamos a tener que volver esto a judicializarlo. A mí me parece que, digamos, el espíritu del Consejo claramente es la representación. Vos fíjate que en diputados también es discutible
la presencia de Camaño, la Graciela Camaño, que es una compañera, amiga, con la que hemos trabajado muchísimo en la Cámara, pero que ha sido nombrada por la mayoría en un momento y hoy representa al oficialismo y hoy representa no al oficialismo. Entonces, la verdad es que hoy vos decís, bueno, con la designación de Reyes terminás teniendo 3 diputados que son de las minorías y por la mayoría tenés una sola diputada, la diputada Siley. O sea, también hay situaciones complejas a las que nos llevó, la verdad, un fallo que es irresponsable, un fallo que, insisto, me parece a mí es inconstitucional, más allá de que lo haya hecho la Suprema Corte, que es inapelable, obviamente, porque no se puede apelar un fallo de la Corte, que hay que cumplir, pero no por eso vamos a dejar de decir que entendemos que está mal hecho y que genera todo este ruido, que aparte es por 6 meses, porque en 6 meses se acaba todo este consejo, hay que volver a elegir consejeros y esperemos tener una ley nueva que claramente determina quién va a ser el presidente definitivamente. Nosotros creemos que no debe ser el presidente de la Corte, la oposición cree que sí, y bueno, esta es la discusión que tenemos que dar y que hoy se tiene que dar en diputados, sí. Modificar nuestra media sanción o aceptarla y devolverla al Senado para su sanción. Ahora, senador, lo decía Pablo en la apertura, hoy obtuvo dictamen el proyecto de un fondo para pagarle al fondo. Eso y lo que ocurrió en la jornada de ayer y en el día de hoy, ¿unifican, consolidan el bloque del Frente de Todos en Senado? El Frente de Todos, la coalición del Frente de Todos en Senado está unida, ¿no? Así que hemos votado diferente lo del Fondo Monetario, hemos tenido visiones distintas de cuáles eran las alternativas en realidad frente a la no votación o la votación, pero el Frente de Todos tiene objetivos claros, precisos, no estamos divididos en nuestros objetivos generales, así que por supuesto que con esta ley del Fondo para el Fondo, que el objetivo es que aquellos argentinos que hayan evadido recursos, los tengan en moneda extranjera fuera del país, si son encontrados, paguen una sobretasa, una multa, no sé al final cómo va a quedar el texto definitivo, ahí hay una discusión en este tema, pero que ese 20% sobre ese valor ayude a generar un fondo que nos ayude a pagar, cuando tengamos que empezar a pagar las cuotas al Fondo Monetario. Pero no hay, yo entiendo que la división genera este ruido, pero la verdad que hoy te diría que la situación dentro del Frente de Todos en el Senado es de absoluta normalidad. Mañana tenemos reunión de bloque, seguimos trabajando en conjunto y vamos a seguir generando el apoyo que necesita este gobierno para salir adelante después de estas crisis. Nico Fiorentino. Senador, ¿están los votos para sancionar esta ley que entiendo se va a intentar tratar la semana que viene? La semana que viene yo creo que no. Me parece que va a ser la otra semana, podría ser la semana que viene por los tiempos, pero me parece que va a ser la otra semana. Y bueno, es como siempre en el Parlamento, estamos buscando los votos. Nosotros tenemos una mitad intensa del Senado, con lo cual podríamos conseguir quórum y siempre tenemos que convencer a alguien más. Así que bueno, vamos a trabajar en eso. ¿Y ya están convencidos de esos alguien más? Bueno, hoy escuchamos a un senador por el TINEC, por ejemplo, dando una opinión crítica sobre el proyecto. Me parece que el proyecto todavía, a pesar de que ya tiene despacho, puede, como pasó tantas veces, sufrir alguna modificación para intentar sumar. La verdad es que nosotros desde el Senado necesitamos más consenso para sacar normas que sean más aceptables, porque también sabemos que esa norma va a diputados, en donde la situación es mucho más compleja con los números. Entonces tampoco sirve de mucho forzar una norma muy ajustada, a pesar de que quizás a nosotros nos parezca mejor, sino buscar algún consenso que nos permita que esa norma después tenga buen final en la Cámara de Diputados. Esa es una discusión que se traslada a muchas otras cosas, ¿no? Esperar a que estén los votos, esperar a que esté el consenso, o la otra opción es jugar políticamente, generar la tensión que al mismo tiempo, bueno, obligue a ciertos sectores a definirse, comprometer a la sociedad, porque si eso no se traslada o no se debate públicamente, la sociedad no participa, no toma parte. Sí, a mí me parece que la cosa está en el medio de eso, ¿no? Me parece bien expresar la voluntad política, me parece bien comprometer a la sociedad, pero en definitiva tenemos que entender cuál es la realidad parlamentaria en los números y trabajar sobre esos números. Me parece que la sociedad vota esos números, o sea que la sociedad está expresada en esos números y en esa representatividad, y lo que tenemos que buscar son esos consensos necesarios, que a veces son no tan complicados de conseguir, a pesar de lo que se parezca. No estaba tan lejos el Consejo de la Magistratura que propusimos desde la ley que tiene media sanción del Senado, del de la oposición. Quizá la diferencia más grande, más allá de que obviamente la oposición hubiera aceptado el tema de perspectiva de género, que hubiera aceptado el tema federal, la discusión más que nada estaba en la presidencia. ¿Debe o no ser el presidente de la Corte
formar parte, o podrá ser un vocal, o esa presidencia podría ser rotativa. Todas estas diferencias que quizás se planteen en diputados, quizás habiliten una nueva ley, porque lo que necesitamos, la verdad, es una justicia que sea independiente, pero para todos los lados, que trabaje seriamente. Hay es un poder que tiene muchos problemas. Recordemos que el Consejo de la Magistratura también administra la justicia. Estamos hablando de 130.000 millones de pesos, más los otros 30.000 de la Corte Suprema. La justicia en la Argentina necesita ser administrada, la justicia federal. Hay muchos lugares vacantes y hay muchos problemas de acceso a la justicia en temas que son narcotráfico, como vos dijiste, lesa humanidad, y todos estos temas que atañen a la justicia federal. Senador, ¿esa caja, esa administración, cree que también es parte de lo que se está discutiendo? ¿Es parte de lo que quiere la Corte? Y yo creo que la administración que está en manos del presidente del Consejo de la Magistratura es un tema no menor en esta discusión. No es un tema menor. Obviamente, no sé si en qué porcentaje, pero es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto. La presidencia compartida de la Corte y el Consejo de la Magistratura es algo relativamente nuevo en esta discusión, porque el proyecto original que discutía el Congreso, que incluso era el proyecto que firmó Germán Garabano cuando era ministro, no lo tenía al presidente de la Corte. Exactamente. Después del fallo de la Corte aparece ese nuevo proyecto de la oposición que sí lo pone como presidente de los dos organismos. ¿Qué pasó? Y se valida un poco el viejo, porque dice, no, el primer Consejo de la Magistratura del 97 tenía al presidente de la Corte. Sí, pero fue una instancia muy exactamente. Era Julio Nazareno, que no iba nunca, que no le interesaba ahí. Exactamente, pero la verdad es que si vos lees a los constituyentes y lees la Constitución, la verdad es que la idea, o por lo menos el espíritu, a mi manera de ver, es que el presidente de la Corte no dirija el Consejo de la Magistratura, porque imagínate vos, abogados, jueces, frente a una situación de un órgano colegiado en donde discutimos ideas. Vos ponés al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la figura, por supuesto, principal de un poder, y definitivamente la discusión tiene desequilibrio. No está equilibrada. Y lo único que le pide la Constitución a este organismo es equilibrio. Entonces, a mí me parece que eso lo desequilibra definitivamente. Yo creo que es inconstitucional al definitivo, porque va a pasar eso, y me parece que esa es la discusión que con la oposición en conjunto deberemos hacer para tener una buena ley por lo menos de acá a 6 meses, ¿no? Senador, hace un rato le pregunté a un estrecho colaborador del expresidente qué hubiera hecho Néstor Kirchner en una situación así. Y me contestó, nunca hubiera llegado a esto, se hubiera resuelto antes. ¿Faltó política para no llegar a esto? Yo creo que la política, por supuesto, es distinta en la época de Néstor que ahora, los números también son diferentes, pero me parece que siempre la discusión esta que no logra un resultado es el fracaso de la política. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Obviamente que esto surge de un fallo que, como te digo, es escandaloso. Me parece que la historia lo va a demostrar, pero frente a una situación que, como digo, es inapelable, la política es la que debe, con pantalones largos, ponerse a buscar los consensos para resolver un problema que está instalado. Y es un problema que, por supuesto, la sociedad no entiende mucho de qué hablamos o cuál es la importancia, como ustedes dicen, pero de verdad que tiene que ver con la institucionalidad de la Argentina y tiene que ver con uno de los poderes de nuestro sistema republicano, quizá uno de los poderes en donde la gente tiene más desconfianza hoy, porque en definitiva no lo elige, es para siempre y no paga impuestos, muchas veces tiene ciertas prerrogativas que la gente los ve con cierta... Entonces me parece que todos debiéramos discutir, porque todos queremos una república, todos queremos poderes independientes, nadie quiere la impunidad de ningún corrupto, de ningún lugar, ni de los que espiaron a los que no debieran espiar, ni de los que hicieron cosas que no debían hacer. No ese es el objetivo de un consejo serio. El consejo serio tiene como objetivo controlar a la justicia, y por eso, a mi modesta manera de ver, podemos tener 20, 17 o 13 consejeros, pero poner al presidente de la Corte es discutible a mi manera de ver. Y genera todos estos problemas. Vos fíjate que ayer el presidente de la Corte, hablando del juez de Paraná, lo amonesta, saca un fallo durísimo contra el juez, diciendo que el fallo era... Y le dice, y usted va a ir al Consejo de la Magistratura, y básicamente se lee, y ahí te espero yo. Ahí te estoy esperando. Entonces me parece que esas son las cosas que tenemos que intentar evitar. No estaban en el espíritu de la Constitución.
Yedlin, gracias por haber venido. Perdón que yo no lo saludé cuando nos sentamos acá, pero porque ya habíamos hablado antes, yo pensé que ya lo habíamos saludado en cámara, así que fue un error mío. Le mandé un senador, respóndame. Pero bueno, era porque lo habíamos saludado previamente. Gracias por haber venido. A ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Al regresar seguimos charlando con Néstor y con Nico los entretelones políticos y jurídicos de lo que se está discutiendo, y estará charlando mano a mano en Desiguales el ex juez federal Eduardo Freiler, víctima del lawfare. Seguramente tiene mucho para decir una jornada como hoy. Todo esto después del corte. ¿Estás en Chubut? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Hoy no hay viento, todo está calmo. El viaje empezó sin sobresaltos, pero como siempre, la marea puede cambiar. Un vuelo lleno de historias. Soy el inspector Manfredini. Tengo bajo mi custodia a la señora Telma Virasoro, sospechosa de haber asesinado a su marido. ¡Salga de acá! ¡Salga eso de acá, ¡Salga de acá inmediatamente! ¿Me quiere contar qué Porque me quiere matar. Calma, todo por En viaje. Miércoles, 22 horas. Televisión pública. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Avon presenta nuevo tinte labial Avon Power Stay. Ahora la intensidad la controlas vos. Un labial, 3 intensidades de color. Para un look natural, casual o impactante. Dura hasta 10 horas. Más liviano, intransferible, con acabado natural. Avon, mira de nuevo. Si llegas a la ducha, podés con todo. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Piel suave y protegida. ¡Iván! ¡Iván! Lizzy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con rinde más? Más vale. Le agrego rinde más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidas de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga a marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con Rinde Más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Cardenal Domínguez. Y decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Tal vez aquí se acabe todo. Música argentina para el mundo. Miércoles, 22:30 horas. Televisión pública. Hoy elegimos mejor. Elegimos el nuevo Sedal con botellas hechas con plástico reciclado y una fórmula con 92% de ingredientes naturales, que es una bomba de nutrición y vitalidad para tu pelo. Nuevo Sedal Colección Natural. Una mejor elección para tu pelo y el planeta. DAV quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo DAV tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con DAV. En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama Feeling. Un cereal crocante relleno con una suave crema de Marroc y bañado con el más exquisito chocolate Felford. Feeling,
un verdadero sentimiento de chocolate. Y si es chocolate, es Felfort. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Bueno, ¿te querés reír ahora también? Siempre me río. Ay, no tanto. No, es un mito de construir. Nicolás Fiorentino, Sí. ¿qué pasó en la Cámara de Diputados con esto de la designación? Porque Martínez le había pedido a Massa, no designes a nadie, dame tiempo. Martínez es el jefe de la Claro. bancada oficialista, ¿no? Nosotros estamos jugando un partido, vamos a hacer la metáfora futbolera, que es la que nos gusta a todos, la que sale más y fácil. todos entendemos. Estamos jugando un partido político que en todos los terrenos donde se juegue, vos tenés un equipo que juega mal, disfunciones de frente de todos, juega mal, disfuncional, descoordinado, y hay otro que no quiere jugar. Está todo el partido pidiéndole bar, digamos. Sí. Ese es el escenario. Entonces, ante un escenario donde hay uno que no quiere jugar, el lunes, hoy es miércoles, se intentó destrabar esta situación básicamente con dos grandes encuentros, podemos decir. Uno que fue el de Gerardo Morales con Sergio Massa en la Cámara de Diputados, y otro es el que entre reuniones y contactos estuvieron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos hasta el lunes, José Mayans, Juliana Di Tulio, contactos con algunos gobernadores. Y ahí se empezó a encaminar esta salida que hoy tuvo una resolución definitiva, que fue la estrategia de partir el bloque en el Senado para conseguir un consejero más por ahí, cederle a la UCR. Y fíjate que dije a la UCR, no dije a Juntos por el Cambio, porque si vos ves el resultado hoy de cuál es el resultado político de la división de cargos en el Consejo de la Magistratura, de los cargos políticos del Congreso, hay un gran perdedor, que es el PRO. Hoy vos ves quiénes integran el Consejo de la Magistratura por parte de Juntos por el Cambio, y lo que más ves son radicales. Entonces decís que Massa concede la Unión Cívica Radical, pero ¿por qué Germán Martínez dice no estamos de acuerdo con esto, lo vamos a impugnar? Concede es el verbo que dijiste vos, Pablo Caruso, yo no dije, ¿eh? Bueno, pero ponele que surge estas entendí conversaciones. de tu relato. No, lo que surge acá, igual se parece, si no concedió se parece bastante, no le erraste por mucho. Lo que ocurre acá es, Juntos por el Cambio, cuando la vicepresidenta hace esta maniobra, esta jugada, esta decisión en el Senado, impugna la nominación de Martín Doñate como representante por el Senado. Sí. Entonces, lo que pasó en la Cámara de Diputados es que se juntaron Germán Martínez con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del bloque del Frente de Todos, y dijeron, vos dale lo que hay a Reyes, que es la diputada que va a asumir por la UCR, por la Cámara de Diputados, bueno, que yo te la voy a impugnar, pero para quedar en un estado de paridad. Es decir, que nuestro candidato en el Senado, impugnado por Juntos por el Cambio, tenga en la Cámara de Diputados a su candidata impugnada por nosotros. Okay. De alguna manera condicionar a la justicia. Si la justicia en algún momento busca hacer lugar a alguna de las dos impugnaciones, esté condicionada por la otra. Bien, básicamente es eso. Fue coordinado. Quienes crean que hubo una especie de fractura. Esta vez que no es fractura, terminó con una discusión entre el presidente del bloque, el presidente de la Cámara y con el quiebre del bloque. Y ninguna de las dos fueron peleas. Al revés de todo lo demás, digamos. Qué difícil entender en la Argentina, ¿no? Si alguien viene y dice, explícame lo que acaba de ocurrir, y lo que acaba de decir Sentate es un perfecto. ratito. Así es. Todas las rupturas se dieron en el marco de un gran acuerdo y una estrategia. Exactamente. Excelente. Bueno, explícame esto. Gerardo Morales, en medio de todo el lío, Gerardo Morales dice, felicito a la diputada nacional, diputada Roxana Reyes, que fue designada hoy como integrante del Consejo. Lo único que estás festejando es Morales. Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea crucial de cimentar el fortalecimiento de nuestra República con su participación en el Consejo. Muchas gracias, besis. Me parece que está festejando su gol, ¿no? ¿Puede ser? Ah, ok. Está en su cumple, Morales. Muy bien. Yo no vi muchos tweets de dirigentes del PRO celebrando la designación de Roxana Reyes. Bueno, complejo todo. Vamos a la mesa. Al living, al encuentro del ex juez federal, Eduardo Freiler. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir a Desiguales. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se le explica, o por lo menos cuál es su manera de hacerle entender a la sociedad argentina un poco de todo esto? Me adelanté con la pregunta porque antes Lucila Trujillo quería decir. No, quería decir, primero quiero agradecerle al doctor Alberto Lugones que nos está mirando. Mira Desiguales. Pide él aclarar lo que dijimos al inicio sobre su participación en Desiguales, pero mejor veámoslo, lo que él dijo, después también Néstor Espósito y sí ya la palabra del doctor Freiler.
Me ofrecieron lo que se imagine. ¿Para qué? Para que la doctora Vázquez diera el voto noveno. Yo le dije, no me pueden pedir... ¿Qué significa me ofrecieron lo que se imagina? Bueno, ¿qué es lo que quiere? Yo no voy a poder convencer a la doctora Vázquez. ¿Dinero, cargo político? No, ¿qué no, ofrecieron? cargo político, lo que fuera necesario. ¿Para que convenza a quién, perdón? A la doctora Vázquez, porque sabía... ¿Para que la convenza de qué? De que votara la destitución del juez Freiler. ¿Quién le ofrecía, Alberto? Perdón. Asesores. ¿De quién? Del oficialismo. Me decían, tenés que convencerla a la doctora Vázquez, tenés que convencerla. Yo no puedo convencerla de algo que yo no estoy convencido. Ni siquiera me siento con ella a planteárselo, porque yo pienso que la destitución del doctor Freiler está absolutamente justificada. Han utilizado una serie de métodos que tienen que ver con el procedimiento de investigación, que me parece que están fuera de las facultades del Consejo, entonces yo no puedo ni siquiera sentarme a conversar con ella. Hecha la aclaración, le ofrecieron de todo para que modifique, para que convenza a otra consejera de cambiar su voto. Él lo tenía bastante definido. Néstor, corregime entonces si ahora lo estoy diciendo bien o mal. No solo era así, Vázquez es Gabriela Vázquez, una consejera del espacio del juez Lugones. No solo fue así, la noche antes de que se decidiera sacarlo al doctor Freiler, suspenderlo y mandarlo a juicio político, había ocurrido que un consejero no era abogado. Y un fallo de la justicia en el contencioso administrativo dijo que eso no podía ser el consejero Godoy. Entonces nombraron a uno en su reemplazo, senador Páez, que tenía que jurar y mantenía de esa manera el equilibrio por el cual no estaba la mayoría necesaria para suspenderlo al doctor Freiler. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que lo escondieron en el despacho del presidente de la Corte al senador Páez, lo escondieron en el despacho de Ricardo Lorenzetti, lo llevó hasta allí el senador Miguel Ángel Pichetto, demoraron su jura, entonces con uno menos consiguieron que se formara la mayoría de 2/3. Con un dato adicional, la noche anterior personalmente había hablado con una consejera que me dijo de ninguna manera vamos a hacer eso. En la madrugada, entre la madrugada y el momento que arrancó la reunión, hubo un llamado personal transmitido a través del entonces consejero del Poder Ejecutivo, Juan Ignacio Maíquez, y la consejera habló con el entonces presidente Mauricio Macri, quien la convenció para dar vuelta a su voto. Ese fue el voto que conformó los 2/3 por los cuales Freiler fue suspendido y luego destituido. Una cosa que no entendí, ¿es metafórico que escondieron a alguien en el despacho de Lorenzetti? Entiendo que no, no es real. No, se lo llevaron al despacho de Lorenzetti para hacer un saludo protocolar y ahí lo demoraron, se demoró charlando. ¿Viste cómo son esas conversaciones? Que cómo le va, Santa Fe, sí, qué bueno. Sí. No, yo soy de tal lugar. Y qué mal anda Boca. Claro, Pichetto dijo, yo soy de Río Negro, ahora hace frío. Bueno, en toda esa conversación amable y amistosa, se olvidaron que tenía que ir a jurar. Y justo en ese momento lo suspendieron a Freiler. ¿Y después cómo siguió el tema, doctor? Muy obsceno todo parece, ¿no? Sí, realmente obsceno. Bueno, luego, más allá de varias denuncias penales que todavía están en trámite, que he hecho justamente por esas irregularidades que recién Néstor estaba comentando, se llega al juicio... al juicio por el cual me terminan destituyendo. Un juicio que en realidad duró unas pocas horas dividido en 2 días, en donde incluso a mi abogado no le permitieron terminar ni su alegato, ni nos permitieron presentar las pruebas de las que nosotros suponíamos que iba a resolver y a determinar la falsedad de la imputación de la cual estaba siendo víctima. Así que, bueno, terminé siendo destituido en 17 de noviembre de 2017. Y con esa experiencia, viendo lo que está pasando ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué está avanzada? Teniendo en cuenta, insisto, su propia historia. Bueno, creo personal. Que está claro. Luego de mi destitución, siguió otra avanzada contra otros 2 jueces que habían quedado en la Cámara, el doctor Ballestero y el doctor Fara. Un acoso tan grande que lo llevó a uno de ellos a renunciar, al otro a pedir un cambio de lugar porque no podían soportar el acoso al cual estaban siendo sometidos. Y entonces con la sala, con esta faltante de 3 jueces, le fue muy fácil, por otras tantas razones también, de remover y poner a dedo 2 jueces que no habían dado los exámenes para estar en ese lugar y demás, y que hoy siguen estando en esa sala, y que creo que son los productores de muchas
de las sentencias que le viene muy bien a la gente que ha gobernado en el anterior periodo. Ahora, ¿a usted directamente, doctor, lo han presionado? ¿Lo llamaron alguna vez? Digo, ¿fue alguna amenaza directa? Yo creo que la más directa de las amenazas fue el acoso periodístico que tuve por parte de los grupos concentrados de medios. Me refiero puntualmente al Grupo Clarín, al Grupo Nación y bueno, las radios y los demás medios que son partes de ese grupo. Y por parte, por ejemplo, de Maíquez, ¿usted tuvo algún llamado con él o algo? No, para nada, no. A pesar de que fue un alumno mío en la facultad y se recibió conmigo en mi cátedra, solamente lo crucé a él el día en donde se procedió a suspenderme y bueno, nos miramos y le dije, bueno, mira, mi alumno, bueno, bajó la cara y ¿No le dijo nada? Nada. Nada. ¿Cómo le explica a quien nos está viendo que esto efectivamente, todo lo que está pasando, impacta en su vida y debería o por lo menos tendría que tener una consideración? Porque quizá lo escuchan ustedes y dicen, bueno, esa es la historia de este juez, quizá ven el tema de la magistratura y dicen, bueno, no entiendo muy bien qué es lo que pasa, la verdad que no es mi asunto. ¿Cómo explicaría que le impacta en la vida cotidiana a quienes nos están viendo? Un ejemplo, quizás uno de los más claros que podemos ver, es justamente una cuestión de medios. Cuando un gobierno quiere o determina, más que nada en un estado de pandemia, donde la conectividad es tan importante para continuar los estudios y demás, entonces pretende determinar que esa conectividad es un servicio público, aparece la justicia diciendo no lo es. ¿Por qué? Porque esto obviamente tiene implicancias económicas para las grandes empresas que manejan esas plataformas. Internet fundamentalmente. Esto creo que es una de las... La empresa Telecom concretamente siguió cobrando y siguió aumentando la tarifa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sin importar lo que había sido el Poder Ejecutivo. Exactamente. Avalado por el Poder Judicial. Avalado por el Poder Judicial. Sí, claro. O sea, el Poder Judicial avala determinadas intereses económicos, en este caso, y contradice las decisiones de un gobierno que trató, en alguna manera, de poder acomodar esa situación a las necesidades de la gente. O sea, eso ocurre, a quien tiene esa empresa le siguen aumentando una y otra vez desproporcionadamente porque el Poder Judicial funciona como funciona. Exactamente. Lo que hoy llega a su casa en concepto de abono por telefonía, por internet y por demás, que sigue aumentando, es gracias a un fallo judicial, en contra de la decisión del gobierno. Ahora, Néstor, hace un rato hablábamos de si era una jugada política, si era hacer trampa lo que ocurrió en las últimas horas en el Senado con el Frente de Todos. ¿Qué pasó con la designación de un consejero del PRO hace unos años? En el Consejo de la Magistratura había una consejera, hoy una prominente figura de la política argentina, que era Anabel Fernández Sagasti. Era obviamente entonces representante del kirchnerismo, por llamarlo en sentido genérico, de lo que sería el Frente de Todos. Cesó en su función, entonces debían reemplazarlo. La lógica implicaba que lo reemplazara otro representante de la misma fuerza política. Pues no, ahí entró a tallar una alquimia matemática por la cual la oposición, el oficialismo de entonces desplazó a la oposición, siendo que esa banca le correspondía, y el que fue elegido fue el diputado Pablo Tonelli. Pablo Tonelli fue uno de los 12 consejeros que votó, entre otras cosas, el pase, la suspensión y el pase a juicio político del juez Eduardo Freyler. Perdón, Pablo, corregime, Néstor, pero la designación de Camaño no es similar, no se dio también un acuerdo en 2018 entre el entonces Frente para la Victoria y el entonces Frente Renovador para generar una mayoría por encima de Cambiemos? Claro, pero lo que ocurrió con el reemplazo de Anabel Fernández Sagasti es que los votos no le daban como para considerar que la banca le correspondía a ellos. En rigor, le correspondía a lo que en ese entonces era Unidad Ciudadana o el Frente de Todos posteriormente. En ese enjuague es que hicieron una composición matemática de la representación y terminaron poniendo a Tonelli, y pese a que hubo una objeción judicial, esa objeción judicial nunca prosperó. ¿Freyler? Sí, si me permiten para completar lo que comentaba recién Néstor, se dio la situación justamente inversa a la que sucede ahora en el bloque de senadores. Allí lo que sucedió es que dijeron no, el grupo mayoritario es la unión de diferentes bloques. Y entonces 12 bloques fueron en total. Interbloque, perdón. 12 bloques se juntaron para nombrar a Tonelli.
Y justamente coincido, o sea, quien tenía que haberlo reemplazado fue en aquel momento el diputado Clery, que había sido nombrado incluso por el bloque mayoritario. Y esto también habla de la falta de especificidad en el diseño legislativo del Consejo de la Magistratura, porque cuando se habla de mayorías, dicen mayorías de cuándo, del momento que fue elegido, el momento en el año, esto sucedió en el 2015. Eso no está especificado. No está especificado. Claro. ¿Y quién lo tiene que resolver? El Congreso de la Nación. Claro. Esto es materia del Congreso. De la ley. Que es lo que Rosati no permitió, digamos, ¿no? Que el Congreso acuerde. Tenemos el video de cuando eso ocurrió en el Consejo de la Magistratura, me parece que lo podemos ver, ¿no? Soy el doctor Marcos Clery, diputado nacional por el Frente para la Victoria, por la provincia de Santa Fe, designado por el bloque Frente para la Victoria PJ el 5 de diciembre del 2015 para ocupar el lugar que le correspondía al Frente para la Victoria en reemplazo de la, en ese momento, elegida senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Por una cuestión completamente ilegítima e ilegal, la banca nos permitió asumir en otro lugar el diputado Tonelli a través de un acuerdo parlamentario ilegal e ilegítimo, y desde un año y medio vienen usurpando y votando de manera ilegal jueces de designaciones y persecuciones, no ajustándose a derecho, justamente en un lugar muy importante en donde el derecho y la Constitución Nacional, como antes estuvo expresando, debe ser defendida a rajatabla. Diputado, le voy a pedir que se retire, por favor, de la mesa. Bueno, quien estaba... La cara de Tonelli. Sí, Tonelli era el consejero de la magistratura que estaba sentado a la izquierda. Claro. Que se hacía el De desentendido. barba y anteojos. El desentendido por completo, digamos, Sí. ¿no? Pero eso, Pablo, es lo que déjame- eso es lo que avala lo que efectivamente ha ocurrido en las últimas horas Claro. con el bloque del Frente de Todos. Sí, Néstor, perdón. Poquito después de esto que veíamos recién, fue promovido el juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla, y el abogado que lo defendía era su padre, Juan María Ramos Padilla. Cuando hicieron el alegato ante el Consejo de la Magistratura, a Tonelli lo llamaron el consejero ocupa. Doctor Freiler, ¿espera más de la política para resolver este momento del Poder Judicial? ¿O porque lo que se dice, lo escuchábamos recién, que no están los votos, que no están las condiciones ni las correlaciones de fuerza? ¿Espera más de la política? Totalmente. Creo que para colmo, con un diseño constitucional y legal que parece habernos dejado en una encrucijada, donde tendríamos que desconocer un fallo ilegal e inconstitucional por parte de la Corte, pero si lo desconocemos nos dejaría también en una situación bastante confusa y mucho más compleja aún. Las otras estamentos tratan de cumplir a pesar de decir que ese fallo es inconstitucional. Entonces creo que la única salida posible es a través de la política y determinar que la política sea aquello de que es el arte de lo posible. Ahora, no están los votos y la cancha en el Poder Judicial está inclinada. ¿Qué podría ser que no está haciendo la política? Totalmente inclinada. Por el momento yo tengo confianza que exista una movilización popular que le dé la confianza y las fuerzas necesarias a los dirigentes políticos como para que puedan torcer esta realidad. Realmente otra situación en estos momentos no lo veo. La política debería convocar a la calle al sector de la sociedad que efectivamente esté interpelado por esto. Creo que sí. Ahora, Freiler, ¿en algún momento la cancha se inclinó o siempre estuvo inclinada en el Poder Judicial? Yo creo que se terminó de inclinar en el último gobierno, en el anterior gobierno, el gobierno de Macri, en donde con todo este tipo de artilugios, corriendo jueces, poniendo jueces que no correspondían, en formas irregulares, en formas ilegales, en muchas situaciones con muchas actitudes delictivas incluso, terminaron de alguna manera aleccionar a aquellos jueces que todavía quedaban jueces y fiscales, y hoy vemos que aquella situación que comenzó en el gobierno de Macri se mantiene. Esto decía Macri en el año 2017, los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen, le habla a los jueces, si no vamos a buscar otros jueces que nos representen mejor, creo que era la frase final o algo así, como diciendo si no nos gustan. Creo que los ha encontrado. Y todavía vemos que muchos de ellos se encuentran en funciones. Hay muchas imputaciones, hay jueces o fiscales procesados por delitos que siguen en funciones. Stornelli, por ejemplo. Por ejemplo, que con mucho dolor lo digo porque en su momento yo fui fiscal y fuimos compañeros de funciones, pero realmente, digamos, hay una situación que me parece que es intolerable. Es intolerable que se haya perseguido, amenazando con detener a las hijas de quien era la Procuradora General de la Nación,
acosada con esta extorsión que se hacía desde el gobierno, tuvo que renunciar. Y renunció en aquel entonces y todavía sigue estando quien administrativamente la tiene que reemplazar, que es un fiscal de carrera de mucho tiempo, pero que es más conocido por asistir a la embajada norteamericana, se disfraza de vaquero norteamericano y demás. O sea que vemos que... ¿Cree que la embajada está detrás de estas avanzadas de la Corte? Creo que es muy clara la presencia a través de la Cámara Norteamericana de Comercio, junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el colegio público, algunos le dicen el colegio privado de abogados, junto con el Grupo IDEA. Me parece que cuando vemos quiénes están atrás de esta posición, me parece que es muy claro poder identificarlos. ¿Y por qué? ¿Y de qué manera ejercen esa presión? Habrá sido pública. Sí, con esta carta, pero quiero decir, ¿cuáles son en concreto esos intereses? ¿Cómo se tejen esos vínculos? Yo creo que los intereses están a la vista a través de los fallos y a quienes se van favoreciendo. Recién hablábamos, por ejemplo, de un grupo privado, Telecom, por ejemplo, particularmente, como para dar una sola idea, sí, pero me parece que son muchas más. Recién hablaba del procurador interino que termina siendo prácticamente el definitivo, el actual, Casal. ¿Es un procurador ocupa también? No, porque la ley de alguna manera determina que sea él, pero creo que la política también tiene que hacer todo lo necesario como para volver a la institucionalidad y no permitir que aquellos delitos cometidos en el pasado sigan rindiendo sus frutos. O sea, que siga estando removida la procuradora Alejandra Gil Carbó, que creo que debería estar en su cargo hoy, por algunas formas bastante simples que creo son mecanismos que tiene a la mano el gobierno, el Poder Ejecutivo. ¿Cómo condiciona el ejercicio de su tarea un fallo de la Corte como el que recibió una reprimenda muy fuerte como recibió el juez de Paraná? Recordame el apellido. Daniel Alonso. Creo que es una muestra más, y esto lo viene diciendo el doctor Zaffaroni en estos días también, ¿no? Que cuando se habla de la independencia judicial no solamente hay que hablar de la independencia externa de los jueces, sino también de la independencia interna. Esto no hace más que seguir aleccionando a los jueces, que la Corte, más allá de dar los fallos que deberían ser seguidos o no, de acuerdo a las circunstancias y demás, lo que está haciendo es no solamente anular un fallo que le dio 3 horas al juez Alonso para que le remita la causa. De esto fue a través de este sistema también de per saltum. La Corte se aboca al conocimiento de ese fallo que era favorable o que le decía a los estamentos del Senado y diputados que no envíe sus representantes al Consejo. No solamente revoca ese fallo, sino que aparte también envía, como que también lo dijo recién el senador que estuvo recientemente acá, lo envía a la disciplina del Consejo de la Magistratura. Sí, y ahí lo recibe él mismo como presidente del Consejo para seguir sancionándolo. Es evidente que este tipo de medidas es de un total autoritarismo y que, más allá del caso puntual del juez Alonso, creo que persigue también un aleccionamiento para el resto de los jueces para decir, por favor, cuidado, no se salgan de lo que yo marco, ¿no? Me interesa mucho el modo en que se relaciona el Poder Judicial, ¿no? Muchas veces se habla de la gran familia, también se habla de la casta del Poder Judicial, medio que se conocen entre todos, o al menos entre los que están en cierto sector. Cuando ocurrió su destitución, ¿quién lo llamó? ¿Quién no lo llamó? Digo, alguno que diga, no les voy a pedir el nombre, pero amigos de la vida que le han dado la espalda, ¿qué fue lo que pasó? De todo. El silencio de muchos que uno pensaba que iban a estar, y luego el acompañamiento de otros tantos que uno se sorprende, ¿no? Creo que son cuestiones de la vida que no hacen sino dejar un gran aprendizaje para determinar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Quién lo sorprendió para bien, si se puede saber? Muchos jueces y fiscales, pero más que nada personas que no tenían nada que ver con el sistema judicial. Fundamentalmente los que estaban o más cercanos y que realmente conocían que todo aquel bagaje de imputaciones eran totalmente disparatados, ¿no? Después de todas estas irregularidades, usted había presentado una acción judicial pidiendo su restitución en el cargo. ¿Qué pasó con eso? Sí, no es judicial, es un pedido al Consejo de la Magistratura que
determinando y demostrando las irregularidades y en muchos casos delitos. Recordemos que en alguna de esas denuncias penales que he hecho hay un fiscal que se ha pedido 14 indagatorias a diferentes funcionarios. Demostrando esto, yo le he pedido al Consejo de la Magistratura en la composición anterior que revea esta situación y si ellos consideraban como yo que fue nulo todo el proceso, que realicen lo que se llama una acción de lesividad para que ellos declaren que esto fue nulo y que después el mismo Consejo de la Magistratura ocurra ante la justicia para decir que reponga la situación a un status quo anterior, ¿no? ¿Usted quiere volver? Realmente no lo sé. En esta situación es muy difícil, uno no se sentiría muy cómodo ocupando ese mismo lugar, ¿no? Te interrumpí, Néstor. No, que básicamente que el Consejo de la Magistratura no avanzó antes y tampoco hay perspectiva de que vaya a avanzar ahora. Yo creo que ahora es muy difícil y tampoco, bueno, luego de mis consideraciones acerca del nuevo presidente del Consejo y sobre toda esta situación, creo que cada vez está mucho más lejos de que lo trate siquiera y en caso de hacerlo, de que sea favorable a mi interés. Ahí estamos viendo la foto. Atrás de Pablo está, mirá, le encanta Pablo, ¿eh? Esa foto del procurador de la Nación Casal en la Embajada de Estados Unidos cuando se celebró esa fiesta a la que fue Patricia Bullrich, por ejemplo, vestida de vaquera. No es el único, son muchos los funcionarios del Ministerio Público, Fiscal, fundamentalmente, y judiciales que van a la Embajada, al Cuba americano y muchos otros también los que viajan invitados a los Estados Unidos a tomar diferentes cursos. Y la Argentina no es el único país de la región donde estos vínculos están muy presentes, ¿no? Para nada. Con lo cual lo sistemático allí aparece también como reeditado. Doctor Freiler, le agradecemos su visita a Desiguales. No, el agradecido soy yo, muy Gracias. amables. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, Lucila Trujillo. ¿Será hasta mañana a las 9 de la noche? ¿Esta noche pasará algo? Bueno, ¿quién puede saberlo, no? Yo insisto, ojalá dependamos menos de las jugadas maradonianas y que se robustezcan otras cosas. Me quedo también con la convocatoria que hace, o por lo menos lo que aporta el doctor Freiler respecto de mayor protagonismo, ¿no? De la gente en las calles, o por lo menos que la política confíe un poco más en la gente en la calle como factor de presión, porque aquello de las relaciones de fuerzas, bueno, nunca se da sola, ¿no? Capaz gana Boca, me dice el productor, es verdad. Puede ser. Sería una novedad porque no ganó en todo lo que va el torneo de la Bombonera, así Fuerte, que chicos. veremos qué ocurre en las próximas. Chicos, es un dato, es realidad, no es Necesario. subjetivo. Absolutamente necesario. Coincido con esposa. Será hasta mañana. ¿De qué cuadro de Freiler? De Boca. Bueno, suerte entonces. Será hasta mañana entonces a las 9 de la noche. Adiós.